Bueno, mis hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a seguir con una serie que nosotros tenemos que se llama Verdades en Contexto. Hoy vamos a traer un versículo que genera a veces mucha problemática en el cristianismo en cuanto a la interpretación de este versículo. Así que voy a leerlo primeramente y entonces estaré explicando algunos análisis de este versículo. El versículo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que surge y que genera la polémica es: ¿Dios ama a todo el mundo? Entonces, por un lado, algunos responden que sí, por otro lado, se responde negativamente a la pregunta. Lo que quiero que examinemos en este versículo es lo siguiente. Para poder interpretar y tener el contexto del versículo debemos analizar primeramente a quién Jesús le está diciendo estas palabras. Primero que es Jesús quien las dice. Luego a quién se las dice. Entonces cuando analizamos el contexto vemos en el capítulo 3, versículo 1, que dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El capítulo 3 se va a desarrollar en esta conversación. Llega uno de los principales judíos fariseos de noche y se acerca donde el Señor Jesús a entablar una conversación con él. El hombre quizás podía estar intrigado por lo que vemos sobre lo que Jesús hacía, las acusaciones que se le estaban haciendo y sobre lo que él hacía. Él dice: sabemos. Había un reconocimiento por parte de Nicodemo hacia el Señor Jesús, pero ese reconocimiento era como maestro, no como otro tipo de calificación. Así que el Señor Jesús tiene una conversación con Nicodemo y donde le expresa a Nicodemo, le habla sobre el nuevo nacimiento y otros aspectos fundamentales del cristianismo. Así, en esa conversación Jesús comienza a hablar de él primeramente y comienza a hablar de la serpiente, a hacer una analogía sobre la serpiente que levantó Moisés y él, y dice que todo aquel que crea en el Hijo de Dios, en este caso, tendrá vida eterna. Ahora, ahí es donde viene nuestro versículo que dice: porque de tal manera, hay una razón. Jesús está hablando anterior al versículo 15 de un todo. Para que todo aquel que cree, y después da la razón: porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que quiero que veamos es cuál es la concepción que tenía un judío. ¿Qué pensaba un judío en cuanto a la salvación? ¿Será que un judío pensaba que la salvación era para todo el mundo, para los gentiles, para todas las personas? No. Un judío pensaba que la salvación era netamente para los judíos. Fíjense que ni con los samaritanos, que podíamos ver que Samaria, acuérdense que era la capital de Israel cuando se dividió el reino, ellos tenían empatía. Así que un judío pensaba que era para ellos. Pero ahora Jesús, a un principal de los fariseos entre los judíos, le está diciendo que la salvación es para todo el mundo. Pero quiere decir todo el mundo a todas las personas de su tiempo y en todos los que han nacido. No. Todo el mundo se refiere que ahora no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra, para todas las personas que viven en las otras naciones. Así la salvación va a llegar y va a tener su efecto entre las diferentes razas, tribus y naciones, en las cuales no va a haber griego ni judío en este caso. Así la salvación que predica Juan capítulo 3 versículo 16 no se refiere a todas las personas, sino se refiere a todo el mundo en el sentido de raza, pueblo y nación, y que no iba a ser solamente para los judíos. Así respondemos a la pregunta que si la salvación
es para todo el mundo. Todas las personas que han nacido decimos no. La salvación es para todas las personas en todo el mundo, pero aquellos que el Señor les ha permitido por su gracia acercarse a Él y buscarle a Él. No todo el mundo va a ser salvo, solamente los que Dios ha elegido. Bendiciones a todos.